Gracias, pura vida. Muchas gracias. Seguimos, porfa. Siguiente en la lista. Yo. Hola, Ivania. Hola, profe. ¿Cómo está? Vale. Voy. Gracias. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Ahora sí. Listo. Buenas noches. De antemano, muchísimas gracias a todos los presentes por la atención brindada. Mi nombre es Ivania Gutiérrez y a continuación voy a presentar mi proyecto de tesis, el cual aborda el tema de los territorios informales. Me gustaría iniciar con la reflexión sobre la imagen de las ciudades latinoamericanas. Se comprende que en Latinoamérica las dinámicas de urbanización cada día están más distanciadas de los procesos similares a los de la ciudad formal. La realidad cotidiana nos demuestra que existen territorios urbanos, como los que se ven en las imágenes, que surgen de manera orgánica, como reflejo del actuar de poblaciones en condiciones desfavorecidas en búsqueda de soluciones de vida. Las condiciones teóricas alrededor de los territorios informales, con sus carentes condiciones de vida, dieron origen a visiones de estos como reflejo de la marginalidad y la informalidad. Existe una dicotomía que establece como dos extremos opuestos a la ciudad formal y la ciudad informal, donde los habitantes de la ciudad formal asumen que aquellos que viven en territorios informales tienen valores culturales y patrones de comportamiento distintos a los propios. Por su contraparte, se asocia a los territorios informales con pobreza, violencia, droga y condiciones de vida insalubres. En Costa Rica, un país en desarrollo, alrededor de 50.000 hogares residen en ciudades autoconstruidas. Esto es, alrededor de 295.444 personas residentes habituales en asentamientos informales. Esto corresponde a un 6.9% de la población total. Considerando que la población total de Costa Rica son solo 5 millones de personas, los habitantes de los territorios informales significan una parte mucho más significativa de la población total del país. En atención a lo antes expuesto, se establece como tema de investigación los territorios de informalidad como precedente de la vulnerabilidad humana. A continuación, me gustaría hacer un despiece del enunciado para explicar la lógica bajo la cual es construida la investigación. Se pueden determinar fácilmente dos variables, la informalidad y la vulnerabilidad humana. Para aclarar un poco, la informalidad es usada para denotar las actividades de baja productividad o aquellas que operan en condiciones de ilegalidad. También aquellos individuos que en sus actividades productivas no disfrutan de los beneficios del Estado como seguridad social. Se comprende que hay varios detonantes que la componen, como la carga regulatoria de un país, el nivel de calidad institucional, el nivel de desigualdad económica, el clima de inversión, el índice de desarrollo económico y la calidad de los servicios públicos. Ya que generalmente los territorios informales no ofrecen estas condiciones de vida de manera estable y accesible para toda su población, es sumamente común encontrar un alto estado de vulnerabilidad poblacional en los territorios informales. La vulnerabilidad se define como la capacidad disminuida de una persona o grupo de personas para anticiparse y resistir los efectos de un peligro natural o aquellos desatados por la actividad humana, y casi siempre son asociados a la pobreza. Ante un estado de vulnerabilidad, surgen dinámicas sociales que responden a las carencias del día a día enfrentados en los territorios informales. Estas se reconocen como redes de supervivencia y son aquellas dinámicas autogeneradas que aseguran la supervivencia ante un estado de vulnerabilidad continua. En la búsqueda de territorios informales en Costa Rica, logré encontrar Los Guidos en Desamparados. Los Guidos es un ex asentamiento urbano que ha ido en ruta de mejora a través de los años, desde su establecimiento en el año de 1986. No obstante, en la actualidad el distrito enfrenta numerosos eventos de desastre por su carácter de informalidad. Desde su formalización en el año 2003 se ha incentivado la inversión pública y privada en el distrito. No obstante, esto ha sido de manera desordenada y sin control geomorfológico, lo cual ha resultado en numerosas catástrofes desatadas por factores climáticos. Hoy en día, Los Guidos se comprende como un distrito de 3.1 kilómetros cuadrados que en tan poco territorio reúne una población total de 24.102 habitantes. Este es un mapa del estado de la cuestión de Los Guidos en Desamparados. A grandes rasgos se puede notar fácilmente como las manchas de vivienda en el mapa surgen como parches aglutinados de manera dispareja, dejando grandes áreas aparentemente vacías. No obstante, también se pueden comenzar a notar los numerosos accidentes geológicos de Los Guidos,
como el curso del río Cucubre y la quebrada Dolores, que atraviesan el territorio de manera longitudinal. Por otro lado, la topografía altamente irregular de Los Guidos presenta una de las limitantes más importantes del sitio, con la loma salitral ubicada al norte y las quebradas con sus profundas depresiones, convirtiéndose en zonas de peligro de deslizamiento e inundación. Por otro lado, la búsqueda de redes existentes en el sitio me llevó a reconocer la red de transporte público como el factor principal que actualmente organiza la trama y dinámica de Los Guidos, constando de dos rutas, la primera que es de acceso hacia el sitio, llamada Guido Cementerio, y la segunda, la que es de salida de Los Guidos, la llamada Guido Casacúa. Al tratar de entender cómo se reflejan los aspectos de la vulnerabilidad en el sitio, se puede entender que los aspectos a nivel demográfico, la vulnerabilidad se refleja con datos como solo 2 de cada 10 jóvenes han logrado tener un título de bachillerato y 5 de cada 10 han abandonado el sistema educativo. En cuanto al entorno económico, la tasa de desempleo total sube hasta el 50% si se considera jóvenes con disponibilidad para trabajar. Y solamente el 42.6% de los jóvenes tienen una ocupación. También es digno de rescatar que el 15% de los jóvenes tienen un negocio o actividad propia. La lectura completa del entorno nos llega a establecer que el entorno socioeconómico de Los Guidos asienta las bases para la proliferación del comercio informal. Por lo tanto, se establece para el propósito del proyecto de tesis el abordaje de la informalidad comercial. En vista de lo antes expuesto, se establece como pregunta de investigación cómo se puede abordar desde la arquitectura el estado de alta vulnerabilidad humana procedente de los procesos de urbanización informal. Como respuesta a esta pregunta surge la definición del proyecto llamado Red Urbana de Estaciones Comerciales, el cual se define como una red de conexión entre espacios públicos de actividad comunitaria e infraestructura para el comercio informal, o sea, un mercado informal que visibilice y potencialice las redes de supervivencia existentes en Los Guidos de Desamparados. Es importante recalcar que el proyecto se define como una red y no como un proyecto aislado, ya que el proyecto lo que se busca es encontrar puntos claves del tejido urbano e intensificar las interacciones sociales en esto. Para la localización del proyecto se define un área al noreste de Los Guidos que envuelve el lote a utilizar por el mercado informal en sector 2. Asimismo, se define este como la zona de trabajo, ya que el sector 2 es reconocido dentro de Los Guidos como el punto del territorio que tiene mejor acceso al resto de los sectores. Posteriormente se define un lote de ocupación para el mercado informal. Este se posiciona en lo que actualmente es un parqueo. Es interesante que actualmente este funciona como feria de comercio que solo opera los sábados, permaneciendo desocupado el resto de la semana. La feria actualmente cuenta con 14 a 15 puestos y opera en las mañanas solamente con puestos de venta de productores provenientes de Cartago, Turrialba, Talamanca y Guapiles. La limitante es que este opera solamente como punto de venta para comerciantes externos a Los Guidos, excluyendo a todos los emprendedores y comerciantes originarios de Los Guidos. Adicionalmente, se definen los otros puntos en el tejido urbano que deberán conectar con el mercado informal, distribuido en sectores 5, 6 y 7. Estas son algunas imágenes de las transacciones comerciales existentes en el sitio. Fácilmente se puede visibilizar la nula infraestructura para el comercio que se encuentra en el estado actual. El propósito de la red urbana de estaciones comerciales es lograr una transición de territorios informales a ciudades autoconstruidas. Se entiende que las redes urbanas se remontan sobre el entendimiento de la dinámica social del territorio. Estas redes deberán operar bajo la filosofía de que los territorios informales deben ser concebidos como parte de un sistema urbano mucho más grande. La idea es proveer infraestructura para los grupos sociales de Los Guidos dedicados al comercio informal. Se reconoce como el grupo principal el grupo de emprendedores de Los Guidos, así como para los comerciantes de la feria provenientes de fuera y de zonas lejanas. Estos son los que se establecen como los 3 parámetros de diseño. Los dos principales se reconocen como la cinética, el cual es la característica delimitada para extender la fecha de caducidad de los espacios y alude como el constante movimiento de los programas. La heterogeneidad alude a la mezcla de partes de diversa naturaleza en un todo y viene a reunirse todo como el parámetro principal, la coexistencia, lo cual establece que se deberá
concebir como que una relación entre la infraestructura formal y las dinámicas informales. La propuesta del programa arquitectónico se define en 6 grupos principales. Sin embargo, los principales que vienen a definir el resto del programa serían el entorno comercial transitable, que se espera generar tácticas de diseño como la adecuación de acera y generar espacialidad para el comercio pequeño y micro, así como espacialidad para la gastronomía. Y el otro sería la movilidad, lo cual se concibe como vías peatonales continuas, accesibilidad universal, ciclovías continuas, conexión a transporte público. Los otros se reconocen como instalaciones de servicio, o sea, salas de asistencia social, salas de talleres comunitarios y salas de aseo públicas, así como áreas verdes para el ocio y la protección ambiental, y generar conexiones, o sea, lo que se traduce como pasos peatonales seguros y rampas. Para ir finalizando, me gustaría invitar a la reflexión a través de una cita de Mike Davis del libro Planet of Slums, la cual dice: tal vez hay un punto de inflexión en el que la contaminación, la congestión, la codicia y la violencia de la vida urbana cotidiana finalmente abrumen la civilidad ad hoc y las redes de supervivencia de los barrios marginales. Yo creo que la reflexión que establece Davis se refleja en el propósito del proyecto, y a nivel personal sí me ayudó mucho como a esclarecer el propósito que se debería plantear el proyecto, cuestionando el futuro de las redes de supervivencia en los territorios informales. Por último, me gustaría recalcar la relevancia del proyecto, que propone en ser tácticos, no estrategas. Esto alude a lo establecido por Michel Desserteau en The Practice of Everyday Life, lo cual dice de que no se espera generar soluciones reparadoras al territorio, sino más bien generar tácticas que funcionen como intervenciones transformadoras en situaciones favorables. Muchas gracias. Excelente, Ivania. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios para Ivania? Alberto. Qué tirada, solo yo hablo. Acabo de pensar lo mismo, pero muchas gracias. No, vamos a ver, Ivania, creo que tiene igualmente un tema muy valioso, un enfoque realmente, digamos, que puede contribuir mucho a dar una visión alternativa a la ciudad. Y particularmente, no solo a la ciudad, sino precisamente a esta parte de la informalidad de la ciudad. Quiero recomendarle que tal vez le dé, me gusta mucho el enfoque que le está dando, o sea, me parece que desde el punto de vista teórico conceptual hay mucha fortaleza. Sin embargo, quisiera recomendarle también un enfoque como espacio marginal, no solo como espacios vulnerables o informales, sino marginales. O sea, ¿por qué Los Guidos está ahí y no en otro lado? Porque está al margen de, y las poblaciones están al margen de los servicios. O sea, no solo es una marginalidad espacial, perdón, es una marginalidad de los beneficios del Estado, ¿verdad? A nivel anecdótico, ¿por qué se llama Los Guidos? ¿Verdad? Porque simple y sencillamente estaban para poder llamar la atención del aparato estatal, ¿verdad? Se pusieron Los Guido por un diputado que había en ese momento, que era Guido Granados, ¿verdad? Entonces, por eso se llamaron Los Guido. Es muy interesante, ¿verdad? Hoy Guido Granados no es diputado, sin embargo, sí es un miembro todavía activo de un partido político. Entonces, esa anécdota, ¿verdad? ¿Por qué se llama Los Guido? Nos muestra precisamente, digamos, cómo se puede, ellos intentaron salir de la marginalidad,
¿verdad? Llamando la atención del Estado. ¿Qué hizo el Estado? Simple y sencillamente les dio un espacio, les facilitó en algunos casos algunos servicios, pero igualmente siguieron siendo marginales. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el Estado cumplió con, digamos, con un papel para quitárselos de encima, no para precisamente volverlos parte de la ciudad. O sea, nunca dejaron la marginalidad. Eh, y entonces ese enfoque de marginalidad nos dice que están precisamente al margen de todo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted plantea una red comercial, que me gusta mucho, por cierto, ese enfoque, pero es un enfoque que tiene que llevarlo más allá. O sea, no puede quedarse en comercio, porque, por Correcto. ejemplo, el problema de la seguridad. O sea, si usted no enfoca el problema de la seguridad, seguridad social, la seguridad ciudadana, si usted no enfoca la calidad ecológica del espacio, ¿verdad? Entonces, igual no puede funcionar. O sea, tiene que ser un enfoque integral. Entonces, cuando usted habla de una red urbana de estaciones comerciales, ¿verdad? Tiene que ir más allá. No puede quedarse en el comercio como tal, que puede ser un reactivador, que puede darle trabajo, pero si ese trabajo no sale, no se integra plenamente, ¿verdad? Entonces, aquí, claro, eh, tal vez tener el cuidado que comentábamos en un caso pasado, y es de que el espacio, la solución del espacio no lo es todo, ¿verdad? No se trata de hacer, entre comillas, espacios bonitos o espacios funcionales o como sea, sino se soluciona integralmente. Por eso, digamos, cuando usted plantea que es más bien una cuestión de carácter táctico, ¿verdad? Me parece que eh, ya cogió la punta del cordel que la puede guiar, ¿verdad? No se Ok. trata de hacer soluciones formales, ¿verdad? Pero sí yo le recomiendo ese enfoque desde la marginalidad. Incluso hay alguna literatura que le puede ayudar ya desde ese punto de vista. No, más bien, muchísimas gracias, profe. Eh, sí, de seguro como lo voy a considerar más adelante. Sí, Porque sí, ya como usted dice, no, como son tácticas, yo creo de que las acciones van a variar dependiendo del punto específico del territorio, entonces tal vez sí, en ciertas partes como que se intensifique como en general, como usted decía, seguridad ambiental o seguridad de otro tipo, pero más bien muchísimas gracias por el comentario. con mucho gusto. Este, Carlos, perdóname, ve, Sí, señor. yo tengo que retirarme porque Gracias. tengo una reunión ya en un minuto. Entonces, pero voy a tratar de conectarme jueves nuevamente. Buenísimo, te agradezco muchísimo el No, tiempo hombre, y todos los con gusto, aportes, han estado todo. Gracias, profe. Sí. con gusto. Igual Nos creo vemos. que Ivania es la última hoy, porque Melanie me parece que Ah, tuvo sí. con Ah, ella a presentar, entonces quedó perfecto. ok, bueno. Chao, gente. Muchísimas gracias, Gracias. Alberto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Ivania? ¿Algún comentario? ¿Alguien? Ok, Ivania, con eso último de la táctica te apuntaste 10 puntos extra, nada más quiero decirte. Yo Y, sabía. Lloyd, No, era para felicitarla. Sí, me pareció excelente el enfoque epistemológico, toda la cuestión sistémica, donde está incorporando los tres ejes de la sostenibilidad, lo social, lo ambiental y lo económico. Y me parece muy interesante también el abordaje de la problemática que hay en los asentamientos informales y la informalidad en la economía. Que no se trata de imponer regulaciones desde el Estado de manera vertical, sino más bien identificar las dinámicas socioeconómicas para trabajar con ellas. Entonces, te felicito. Muchísimas gracias, profe. Sí, no, gracias a vos. Gracias. gracias, Lloyd. Pura vida. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Ivania. Ok. Bueno,
Si nadie más tiene alguna pregunta, creo que hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, escuchando las presentaciones. Les recuerdo que el jueves otra vez hay presentaciones en el mismo horario de 5 a 8. Vamos a estar pasando el link otra vez para recordarles. Y el jueves presenta la otra mitad de la clase. Hoy presentó la mitad del grupo. El jueves presenta la mitad del grupo. Y así que bienvenidos a participar otra vez. Todos los que quieran escuchar, hay temas súper interesantes, investigaciones bastante robustas. Entonces queda la invitación abierta para que nos acompañen. ¿Okay? Es que muchas gracias a todos. Y nos vemos el jueves. Muchas gracias a todo el grupo. Las presentaciones estuvieron buenísimas. Bueno, Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, profe. luego, gracias. Hasta luego. Nos Gracias. vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.